agradeciendo su presencia, vamos a dar inicio a este panel de presentación del libro Género, Jóvenes e Iglesia, juntar las piezas de Marta Rodríguez Díaz, con 3 invitados de lujo que me encantaría poder, que me encantaría poder ir presentando para que todos los pudiéramos conocer. Los voy a presentar en el orden en el que les pediré sus participaciones para que no haya ninguna cuestión. Entonces, primero quisiera presentar al doctor Rodrigo Guerra, quien es doctor en filosofía, summa cum laude por la Academia Internacional de Filosofía en el Principado de Liechtenstein. Ha escrito como autor o coautor 35 libros, principalmente dedicados a la antropología filosófica, la bioética y la filosofía social. Tiene 3 libros, de estos libros, 3 han sido prologados por el Papa Francisco. Es profesor de la Pontificia Universidad Lateranense de la Universidad Gregoriana y fundador del Centro de Investigación Social Avanzada, y ha enseñado como profesor visitante en diversas universidades del mundo. Ha sido presidente de Cáritas Diocesana en Querétaro durante 10 años, director general de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, miembro del equipo teológico del CELAM, director fundador del Observatorio Social Pastoral de la CELAM y del Observatorio Social de la CEM. Fue nombrado por el Papa Benedicto XVI miembro del Pontificio Consejo Justicia y Paz y miembro correspondiente de la Pontificia Academia para la Vida. Actualmente es miembro del Consejo Internacional de la Academia de Líderes Católicos y miembro del Consejo del Centro de Gestión del Conocimiento de la CELAM, y ha sido nombrado por el Papa Francisco miembro del equipo de expertos en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia, miembro ordinario de la Pontificia Academia para la Vida, miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales y secretario del Pontificio Consejo para América Latina en el Vaticano. Muchas gracias, Rodrigo. Y tiene tiempo para webinars de amigos. Además, un gustazo de estar este día aquí con todos. Qué gustazo. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos también a Diana Fernández. Muchas gracias, Diana, quien es licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad de Monterrey, maestra en Ciencias de la Familia por el Pontificio Instituto de Juan Pablo II para la Familia, y que ha realizado diversos estudios en temas sobre orientación familiar, inteligencia emocional, desarrollo integral, teología del cuerpo, educación de la sexualidad y la afectividad, pedagogía y acompañamiento en el amor, resiliencia e inteligencia emocional para adultos, entrenamiento avanzado en terapia de pareja de método Gottman, nivel 3, y realizó el experto en género, sexo y educación de la Universidad Francisco de Vitoria, que Marta dirige. Ahí fuimos compañeras. Actualmente es directora de la Familia Unida Internacional, imparte conferencias y talleres para adultos en temas relacionados con el matrimonio y la familia, brinda acompañamiento en consultoría familiar, desarrolla programas y proyectos para atender todas las realidades que enfrentan las familias hoy en día, colabora con empresas para brindar formación al personal y ha desarrollado una plataforma digital con recursos formativos para brindar acompañamiento a padres de familia, formadores y docentes. Muchas gracias, Diana. Gracias a ustedes, gracias. Perfecto. Ahora, bueno, pasamos con Miguel Pérez, que es ingeniero. Él dijo que solo dijéramos que había sido, acompañado a jóvenes por más de 30 años, pero creo que ayuda el contexto. Es ingeniero industrial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, tiene maestría en Ciencias Humanas por la Universidad de Anáhuac Mayab. A su formación académica también se le suman varios diplomados en el área de negocios, mercadotecnia y finanzas, así como del área de humanidades, historia, filosofía y pedagogía. Es rector fundador de la Universidad de Anáhuac Cancún desde el 2000, y a partir de agosto del 2016, rector de la Universidad Anáhuac Mayab. Dentro de su labor, ha impartido más de 200 conferencias en congresos nacionales e internacionales y tiene justamente más de 30 años trabajando con jóvenes, con quienes se toma muy en serio la escucha, y a partir de la cual surgió la propuesta de encuentro de diálogo con jóvenes que se menciona en el libro. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Paulina, a los que nos acompañan y a Marta, por supuesto, muchas felicidades. Gracias. Y bueno, por último y por supuesto no menos importante, a nuestra superautora del libro, Marta Rodríguez Díaz. Aunque hagas cara, Marta, tenemos aquí un club de fans. Es la quinta de 6 hermanos, doctora en filosofía de la Pontificia Universidad Gregoriana, con un doctorado sobre las raíces filosóficas de las teorías de género. Su disertación obtuvo el premio Bellarmino 2022 por la mejor tesis doctoral de la Gregoriana y el premio de Lubac 2023 por la mejor tesis en lengua no francesa de todas las universidades pontificias de Roma. Es profesora
en la Facultad de Filosofía del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum y coordina el área académica del Instituto de Estudios sobre la Mujer del mismo Ateneo. Es directora académica del curso Género, Sexo y Educación de la Universidad Francisco de Vitoria, en colaboración con la Regina Apostolorum, y fue responsable del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida, y actualmente imparte conferencias y charlas en varios lugares del mundo. Marta, muchas gracias por la invitación y por tenernos por aquí. Hombre, gracias. Yo sé que no está en el orden del día, no te voy a quitar, no te voy a interrumpir a ti, pero quiero agradecer a los que estáis aquí, a ti, Paulina, que se ha tomado esto como una cosa realmente personal suya, pero a las 3 personas que están aquí como panelistas, tengo que decir que han sido fuente de inspiración y de empuje en toda esta trayectoria. Rodrigo fue el primero que me dijo que había que estudiar el género a fondo, que no se podía confundir unas teorías con otras, y yo a partir de esa conversación, no sé si te acuerdas, informal que tuvimos, salió mi doctorado. Fíjate, así que a Rodrigo le debo, entre otras muchas cosas, por lo menos esa conversación que ha marcado muy profundamente. Y Diana y Miguel son personas que me estimulan porque me empujan y me plantean preguntas. Diana lo van a ver. Diana a partir de las cuestiones que se encuentran en el mundo de educación, y Miguel porque tiene sueños y de repente yo se los sigo porque me provoca realmente muchas de las experiencias que han quedado registradas en el libro, pues son culpa de estos 2 señores que están aquí. Así que yo estoy muy contenta de tener gente como vosotros aquí como amigos y como compañeros de viaje, y ya me callo, Paulina, y te dejo seguir lo que tenías pensado. No, Marta, nada de eso, al revés. Agradecer muchísimo, bueno, pues a los 4, que creo que este va a ser un gran espacio, y sobre todo, bueno, pues pedirle ahora también a todos los que nos están acompañando como participantes, que durante la ponencia, bueno, durante los diferentes momentos del panel, les invito a que vayan presentando o escribiendo sus preguntas a través del chat para yo poderlas ir uniendo, y al final de las 2 rondas de preguntas, que es como generaremos este panel, las podamos hacer a los expertos para poder pues aclarar, matizar o profundizar en algunos de los puntos que se requerían. Entonces, bueno, pues por respeto y aprovechar al máximo a cada uno de ustedes, si les parece, podríamos empezar, pues bueno, con esta primera ronda de preguntas, ¿sí? Primero quisiera recordarles que tenemos entre 7 y 10 minutos para poder desarrollar un poco estas preguntas, que lo que buscaría sería, pues aprovechando el vasto expertise de cada uno de ustedes, el que nos acompañaran como a entender el contexto en el que estamos ahorita y un poco cuáles son estos elementos que, bueno, se pueden rescatar y que podemos encontrar también en el libro. Entonces, primero, Rodrigo, quisiera pedirte si nos pudieras apoyar un poco con el contexto eclesial sobre el tema, ¿no? ¿Cómo ha sido el recorrido en la mirada antropológica y teológica de la Iglesia ante estos temas de género? Si han sido suficientes, qué ha faltado y cómo estamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Gracias a Marta por la confianza. Y también estoy muy contento de poder compartir estas reflexiones con ustedes y más en el universo de las universidades que la Legión y el Regnum Christi animan en todo el mundo. ¿Por qué en particular esto? Porque en el año 1995 mi queridísima amiga Marta Tarasco me invitó a dar unas conferencias en la maestría de bioética que apenas comenzaba en la Universidad de Anáhuac sobre cuestiones de identidad sexual y homosexualidad. Y fue justamente por esa invitación que comencé a escribir en la revista Medicina y Ética algunos ensayos sobre la identidad sexual, fuertemente inspirados en la metafísica de Edith Stein, y eso fue evolucionando hasta algunas otras investigaciones en cuestiones de género. Entonces, pues una forma tal vez de agradecer ese camino que inició, al menos en mi caso, en el contexto de la Universidad de Anáhuac del Norte, pues es esta presentación que hago con mucho gusto, y además porque admiro mucho el trabajo intelectual que Marta Rodríguez ha hecho en los últimos años. Primero que nada, el contexto eclesial. Tal vez lo primero que hay que decir, y a mí me gustaría decirlo, aunque pueda parecer un poco disruptivo, es que no podemos prescindir de indicar primero que nada que el contexto eclesial lo marca el acontecimiento cristiano, el misterio de la encarnación. Jesús introduce una novedad en la historia del mundo, no solo del mundo precristiano, sino aún de nuestro mundo contemporáneo, en su modo de relacionarse
con varones, con mujeres, con los contextos socioculturales e identidades que de repente va encontrando en el camino. Hay que recordar que los roles de género fuertemente definidos desde la antigüedad, desde la más remota antigüedad, en donde lo masculino está asociado al dominio, a la fuerza, muchas veces a la violencia, y lo femenino a las tareas domésticas, a la vida privada, etcétera. Ese tipo de roles, Jesús de alguna manera los subvierte, no para cambiarlos del todo, pero sí para darles un nuevo horizonte, basados en la conciencia de la común dignidad de la persona, basados en la complementariedad y reciprocidad varón-mujer, y basados en algo que es más grande que todo ello, y es que el cristianismo, es decir, la persona de Cristo, está llamada a ser buena noticia más allá de todos los contextos culturales. ¿Por qué comienzo así? Porque cuando redescubrimos esta idea de que Jesús es más grande que su propio contexto y que todos los demás contextos, hay una buena noticia que los cristianos siempre podemos compartir, aún en estos debates complejos, que en parte son filosóficos, en parte son culturales, en parte son políticos, que marcan mucho nuestro tiempo y que inciden en la vida de las personas en la actualidad con tanta fuerza como son los debates de género. Segunda cosa, en la historia del pensamiento cristiano, pues ha habido una gran cantidad de teorías antropológicas que de alguna manera nos muestran distintas comprensiones sobre la sexualidad. Simplemente subrayo una. La novedad del mensaje cristiano muy rápidamente se vio como desafiada por algunas teorías. En su momento no pretendían inmediatamente incidir en la sexualidad, pero que de alguna manera tuvieron un impacto en algunas de las comprensiones cristianas antiguas sobre la sexualidad. Pienso sobre todo en el impacto que tuvieron ciertas corrientes gnósticas y algunas lecturas también que se hicieron del pensamiento de San Agustín, sobre todo en clave protestante. Sin entrar ahorita en los detalles, sí hay que reconocer que dentro del mundo católico recibimos ciertos impactos que generaron el que algunos de nosotros tuviéramos de repente cierta formación que indicaba que el cuerpo era algo negativo, que la sexualidad era una dimensión como inferior de la persona y que las pasiones sensibles eran a fin de cuentas dinamismos inferiores que había que someter a lo superior, y de esta manera, tal vez sin querer, sin querer, se fue introduciendo una cierta idea de que todo lo que tuviera que ver con la sexualidad, con lo corpóreo, tal vez no era lo más sublime, no era como tan alto como, por ejemplo, la razón o el mundo del espíritu, y por lo tanto que había que verlo con cierto cuidado, prevención, no explorarlo demasiado y en todo caso solamente dar algunas indicaciones morales en materia de pureza y de castidad. Ya llegamos de repente al siglo XX, y en el siglo XX lo que nos encontramos es que eh, la comprensión de la sexualidad en el mundo católico estuvo muy fuertemente marcada por la famosa teoría de los tres fines del acto conyugal que Tomás de Aquino había enseñado y que de alguna manera se siguen en parte reflejando hasta en el derecho canónico. Santo Tomás de Aquino había enseñado que el fin primario de la vida sexual es la procreatio liberorum, la procreación de los hijos, y que existían dos fines secundarios, que es la mutua ayuda y el remedio a la concupiscencia. Esta teoría, que tiene en parte de verdad, sin embargo, fue fuertemente criticada por un joven filósofo polaco que empezó a darse cuenta que en nombre de que el fin primario de la sexualidad era la procreación de los hijos, muchas veces los varones abusábamos de nuestras propias esposas. Es decir, él se da cuenta que existen algunas distorsiones aún en el seno del matrimonio cristiano que hablan de que todavía no hay una comprensión suficientemente centrada en el valor de la persona. El filósofo polaco que hace estas observaciones es Karol Wojtyła, que durante varios años
publica una serie de ensayos en donde va matizando esta doctrina tomista sobre los fines de la sexualidad. eh, Logra escribir un libro extraordinario sobre estos temas, que es Amor y Responsabilidad, en el año 1960, y luego cuando el Papa Pablo VI lo invita a la comisión para preparar la Humane Vitae, él participa haciendo una serie de ensayos y presionando fuerte para corregir esta importante teoría tomista. Y así llegamos justamente a la posición de Pablo VI, que nos descubre algo muy bello y que va a ser importante para las cuestiones de género, que no, el acto conyugal es mejor interpretarlo de manera semiótica, es decir, preguntándonos por sus significados, no tanto por sus fines. Y cuando uno descubre que la sexualidad es un lenguaje no verbal que se expresa la pareja al momento de entregarse en la intimidad conyugal, oh sorpresa, hay un significado procreativo y un significado unitivo, los dos del mismo valor, los dos con la misma importancia, que hay que aprender a mantener unidos. ¿Por qué digo que esto nos sirve para medio entender un poco, para empezar a preparar los temas sobre sexualidad y género y presentar el libro de Marta? Porque justamente esta comprensión que introduce Karol Wojtyła primero como arzobispo de Cracovia al interior de los debates preparatorios de la Humane Vitae impacta parcialmente en la Humane Vitae. En la Humane Vitae ya se hablan de estos significados unitivo y procreativo, y luego cuando este obispo es elegido pontífice de la Iglesia Católica y asume el nombre de Juan Pablo II, amplía y le da un nuevo horizonte a la enseñanza sobre la sexualidad, siempre indicando algo que se nos olvida con mucha frecuencia, que la sexualidad se vive lingüísticamente. ¿Por qué decía esto Wojtyła? A él no le tocaron los debates sobre género, pero ¿por qué decía esto? Porque él había estudiado con mucha atención que la identidad profunda de la persona involucra una cierta naturaleza, pero que la persona siempre es más que la naturaleza. Y otra cosa, que la persona se vive de acuerdo y a la altura de su dignidad a través de sus actos conscientes y libres. Es decir, al momento de crear cultura. Él tiene un famosísimo ensayo que se llama El papel de la praxis en el momento de creación de la cultura. Y a través de estos ensayos, a través de luego de su obra Persona y Acción, nos descubre algo que es vaya muy típico del pensamiento clásico, pero que era necesario decir con gran fuerza. Y es que el ser humano, por naturaleza, es cultural. En otras palabras, que no existe una lucha entre naturaleza y cultura como si fueran dos universos separados, sino que existe una relación muy importante. La naturaleza humana, a diferencia de la naturaleza animal, no está rígidamente determinada, sino que la naturaleza humana se expresa a través de nuestras convicciones de conciencia y a través de nuestros actos libres. Y así es como generamos cultura. Es más, como hacemos culturas en plural. Como todos ya podemos empezar a presentir, esto puso las bases para que en el pensamiento de ya el pontífice Juan Pablo II existan muchos elementos que hoy nos pueden ayudar a que con mucha paz podamos estudiar el gran debate sobre el género. Hoy llegamos ya al momento presente. Juan Pablo II ha quedado atrás, luego vino Benedicto XVI, hoy el Papa Francisco, y lentamente la Iglesia, lentamente tal vez más de lo debido, más lentamente de lo que uno hubiera querido, ha ido arribando a los debates de género, pero afortunadamente ha habido personas que al momento de preparar los documentos más claves del magisterio contemporáneo sobre estos temas, han ayudado a recordar que el hombre por naturaleza es cultural y por lo tanto que la identidad sexual se manifiesta socioculturalmente de múltiples maneras, a veces de manera afortunada y a veces de manera desafortunada en determinados contextos y en determinadas épocas. Y justamente por eso, tratando ya de cerrar esta reflexión sobre una gran historia que habría que escribir sobre la sexualidad en la Iglesia Católica, hoy podemos decir que la posición de la Iglesia sobre estas cuestiones se resume así.
La podemos, por ejemplo, encontrar, esta posición, en el documento Varón y Mujer del Dicasterio para la Educación y Cultura, que fue publicado hace unos 3 años y que, más las precisiones que el Papa introduce en Amoris Laetitia y en algunos otros documentos más recientes, más breves, la identidad sexual de la persona es una perfección ontológica. La identidad de género es una convicción cognitiva que la persona tiene sobre su propia percepción en materia de identidad sexual, y el rol social a través del cual se despliega esta identidad sexual y esta convicción de conciencia se le denomina rol de género. En otras palabras, hoy la Iglesia reconoce que el género, primero que nada, es un hecho sociológico. 2, que existen numerosas teorías que tratan de explicar el hecho y en donde hay un cierto debate filosófico más o menos intenso. Y tercero, que por supuesto existe un reduccionismo muchas veces manipulador en el ámbito de lo político, que a veces es calificado como ideología de género y que da ciertamente mucha lata, porque muchas veces no pretende tener no mantiene un enfoque estrictamente científico, filosófico, psicológico, biomédico, sino que simplemente busca utilizar algunas ideas de las teorías de género para fines de poder y de avance en ciertas agendas. Esta triple distinción hoy está muy presente en el documento Varón y Mujer. El género es un hecho, existen teorías que intentan explicarlo y existe una manipulación ideológica en un tercer nivel que conviene advertir para no caer en alguna trampa. Dicho esto, tal vez de manera muy simplificada, creo que este ambiente pone como un poco el marco para apreciar la novedad y la contribución grande, grande, tanto de la tesis doctoral de Marta como ahora de este nuevo libro que se llama Género, Jóvenes e Iglesia, y que le da mucha visibilidad justamente a algunas de las ideas más teoréticas que Marta había desarrollado en su tesis doctoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Perdón que no les había comentado, si les parece voy a levantar la manita cuando quede un minuto, más o menos para dar este espacio. Y bueno, pues ahora pasaríamos con Diana. Diana, tú que eres experta de este campo más educativo y familiar, que te toca de repente recibir pues todas estas inquietudes, quisiera preguntarte, ¿cuáles son los principales retos relacionados con el tema de género con los que con los que se encuentran los padres de familia y formadores de los jóvenes en la actualidad? Los que te toca a ti acoger y acompañar. Claro que sí, Paulina, muchas gracias. Es verdad, en Familia Unida tenemos la misión de acompañar y fortalecer familias y eso nos permite estar muy cercanos a todo el campo educativo, llámese colegios, preparatorias, universidades y padres de familia directamente. Y ahí hemos logrado palpar cómo existe una aparente imposibilidad de diálogo, como si se hubieran polarizado las generaciones y están los adultos en un extremo y los jóvenes en otro. Al indagar pues ahora sí que sondear de manera cercana en el acompañamiento que damos, hemos dado con algunos factores que nos llevan como a constatar esta aparente imposibilidad. Y algunos de ellos, bueno, todos nos constatan porque se puede tener la creencia que los jóvenes están sufriendo o que los adultos estamos sufriendo, pero la realidad es que de los dos lados hay sufrimiento ante esta imposibilidad de diálogo al poner el tema del género en la mesa. Y ese sufrimiento, bueno, se provoca por algunos motivos puntuales que hemos ido como documentando. Primero que nada, por el lado de los adultos, hay una tendencia como a anticiparnos en nuestro diálogo con prejuicios. Prejuicios que a la hora de entablar una conversación con un joven van a generar un bloqueo o van a generar un distanciamiento más que un acercamiento, que es lo que quisiéramos lograr. Adicional a estos posibles prejuicios que vamos a anteponer en nuestro diálogo, también encontramos por ahí una tendencia como a querer imponer más que proponer.
Y esto puede ser fruto de pensar que nuestro tiempo, y creo que Marta lo menciona con mucha claridad en el libro, que nuestros tiempos fueron mejores. Y entonces vamos como en comparativa, tratando de imponer nuestras ideas, nuestro pensamiento, más allá de permitirnos escuchar. Creo que este está siendo un reto muy grande a la hora de la comunicación entre las generaciones. Y esa imposición evidentemente no es bien recibida ni bien acogida porque al contrario, fractura, que es pues de lo que estamos hablando y de lo que también Marta de manera magistral nos plasma en el libro, esa fractura generacional en la que no deseamos estar y que más bien queremos caminar hacia el acercamiento. ¿Qué se genera y qué también es un reto? Que es real que en las aulas, en los salones de clase, nuestros queridos formadores, docentes, sienten un miedo que paraliza al momento que el tema género se ponga ahí en la mesa. Se pueden sentir como en una situación de desventaja por ser uno el maestro al frente y todo un grupo que va a presentar sus argumentos, sus ideas, y pues bueno, que esto imponga cierto miedo, como dije, que paraliza y que más allá de abrir el diálogo, se vuelva una experiencia negativa o se vuelva una experiencia en donde yo como profesor, como docente, me ponga en riesgo mi propia carrera, mi propio expertise, ¿no? Y bueno, eso pues también lo estamos viendo como un gran reto ahí en el campo educativo. Sí es real también que se puede percibir que hay un gran deseo, un gran anhelo de aprender a relacionarnos, porque eso lo podemos constatar también, pero que estamos necesitando mayor formación. Y por eso yo también quiero aplaudir este gran paso que da Marta en este libro, porque de verdad docentes, formadores, padres de familia, al leerlo, podrán ir ahí al contenido, que creo que son dos cosas claves que Marta nos menciona en el libro. Necesitamos trabajar en nuestra actitud frente al tema, frente a las cuestiones de género y también en cuanto al contenido. Hay que formarnos, hay que prepararnos para ir con argumentos verdaderamente fundamentados, bien fundamentados, desde una antropología bien fundamentada y no llegar ahí al encuentro de los jóvenes queriendo poner pues ideas oxidadas o del pasado o simplemente pues porque yo así tengo la convicción y resultar no dar argumentos creíbles para nuestros jóvenes y contundentes. Y creo que en esto tenemos mucho campo por trabajar y también por reconocer, porque puede existir una tentación de posicionarnos entre las generaciones como la postura de yo poseo la verdad y tengo la razón y tú tienes que aprender de mí y viceversa. Y creo que ese no es el camino. El camino es hacia un diálogo en donde con formación, contenido y actitud de verdadera escucha podamos ir y afrontar este gran reto del que estamos hablando el día de hoy, que nos compromete a todos y nos suma a esta tarea de prepararnos y de ponerlo en la mesa y pues ahora sí que estudiarlo a profundidad. Esta es una gran necesidad para responder a los desafíos que tenemos ahí en el campo educativo. Muchísimas gracias, Diana, gracias por toda esta visión. Y como tú dices, creo que es bien importante darnos cuenta de esta realidad para primero ver que tenemos mucha chamba, pero que esa chamba va para un bien para todas esas personas que se nos acercan tanto a los alumnos como a los padres de familia. Muchas gracias por todo lo que hacen también. Ahora, Miguel, bueno, pues sabiendo que esta experiencia de diálogo que se menciona en el libro, pues se hizo justo en la Mayab y bueno, con ustedes, quisiera ver si nos pudieras compartir un poquito de esta experiencia y contarnos cómo fue como tal la experiencia de diálogo que se vivió en la universidad
cuáles fueron un poco a lo mejor los frutos que ustedes han podido ir viendo y el camino que se ha emprendido tras él y bueno, un poco de contexto, lo que tú vayas viendo que nos puede acompañar y ayudar a entender mejor esta experiencia. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Paulina. Sin duda, yo creo que el reto de la comunicación entre generaciones ha existido ahí toda la vida. Yo no sé, a mí me ha llegado varias veces, no tengo no sé si es exacta o no, pero hay un texto donde ves a alguien quejarse, los jóvenes de hoy son flojos, son irresponsables, son poco educados, hacen lo que quieren, tal, o sea, una queja como diciendo, oye, pareciera que lo está diciendo alguien de nuestra generación. Y después te ponen ahí, bueno, pues esto lo decía Aristóteles o Sócrates, algo así. O sea, me lo he contado varias veces, no sé si sea real o no, pero pareciera que en toda la historia de la humanidad, esta capacidad de comunicarnos entre generaciones, de repente está llena de fricciones, llena de falta de puentes, de escucha capaz, etcétera. Y en este contexto, en el mundo de hoy, pues no es diferente. Seguramente habrá generaciones que cuando escucharon el rock and roll por primera vez se escandalizaron y luego ahora pues parece lo más común, porque si escucharan a Daddy Yankee o a Bad Bunny y sus textos, pues entonces sí les daba otro infarto, ¿no? Entonces, esta parte del cambio siempre ha distanciado a las generaciones. No te gusta mi música, no te gusta mi ropa, no te gusta mi lenguaje, no te gustan las cosas que a mí me gustan. Ajá. Y de alguna manera es importante darnos cuenta que no podemos nosotros pensar en que hay una verdad absoluta que yo te puedo imponer. Uh-huh. Tenemos que darnos cuenta que hoy, además, este elemento que nos diferencia como generación, se acelera. El mundo hoy es mucho más acelerado. La diferencia que pudiera haber antes entre una generación con una separación de 20 años, ahora se puede dar en 3 años. Yo he escuchado a jóvenes recién graduados de la universidad diciendo, no, pues es que esos chavitos de primer año, pues apenas le llevas 3, 4 años y tú ya lo ves, estos chavos traen otro chip, no puede ser, etcétera. Entonces, hoy el cambio acelerado también se da aquí. El tamaño de la generación se ha reducido y lo que antes pensábamos que una generación era cada 20 años, pues ahora parece ser que es cada 3 años. Ajá. Entonces, primero partir de eso, ¿no? Segundo, partir también de que en el contexto actual nuestra capacidad de relacionarnos se ha visto limitada. Tenemos una generación hiperconectada, pero muy poco comunicada. Yo puedo tener 10,000 amigos, 5,000 likes, etcétera, y eso no garantiza que yo tenga con quién hablar, eso no garantiza que yo tenga alguien que me escuche, eso no garantiza que yo tenga un abrazo a mi disposición cuando lo necesite, eso no garantiza que yo tenga una mirada clara, sincera y amorosa que me diga estoy aquí a tu lado. Y esos 10,000 seguidores y 10,000 likes me pueden dejar igualmente solo y vacío como si no los tuviera. Entonces estoy hiperconectado, hipercomunicado, pero poco conectado. Estas relaciones, estos resortes emocionales que me daba la familia, que me daba el colegio, que me daba la iglesia, la comunidad, la calle, muchos de nosotros jugamos en la calle. Hoy se han perdido en muchos casos y hoy hay una gran soledad, hay muchas miradas tristes, hay muchas miradas vacías. Tú te puedes ir encontrando en los pasillos de la universidad o en cualquier calle de cualquier ciudad del mundo. Yo me encontré hace muchos años un libro de Enrique Rojas, que es un psiquiatra muy reconocido español, que hablaba sobre la depresión y me lo encontré ahí en un aeropuerto perdido a las 2 de la mañana en un vuelo retrasado y lo compré. Él es muy técnico y la verdad, yo soy ingeniero, me costó trabajo leerlo, pero el primer capítulo para mí fue esclarecedor. Esto fue antes del año 2000. Y él decía, la depresión, el libro se llamaba La depresión. La depresión va a ser la enfermedad de salud pública número 1 en el mundo occidental en el siglo XXI. Ese era su pronóstico. Y no falló. O sea, hoy en día el tema del manejo de las emociones, el tema de la soledad, la depresión, la ansiedad, el miedo, el estrés, está multiplicado en todas las generaciones.
Y hoy vemos cada vez muchachos de menor edad sumidos en este tipo de problemas, ¿no? Y cosas que antes tú no veías, hoy las puedes ver incluso en adolescentes, en niños, ¿no? Entonces, bueno, en un contexto así, yo creo que en el plan de Dios, de repente, cuando ya no tienes el soporte de la familia, de la comunidad, de la iglesia, etcétera, pues de repente el colegio, la universidad es tu casa. De repente el punto más sólido en el que tú puedes encontrar una guía, un soporte, una mirada, es la universidad. Así lo concebimos nosotros y por eso hemos intentado ya desde hace varios años este tema de cómo podemos encontrarnos con esta generación, cómo podemos aprender a dialogar con ellos, cómo podemos aprender a escucharles, cómo podemos aprender a ser para ellos un soporte, una fuente de inspiración, una fuente de ayuda, etcétera. Y no que nos vean, porque esta generación pues nos ve a todos los adultos, nos ve anticuados, pasados de moda, hasta retrógradas, ¿no? La mirada que tienen ellos de la iglesia también es similar a eso. Ajá. Entonces, imponer ideas, el querer, pues es hablarle una pared, y todos lo hemos vivido. Yo también fui adolescente, y yo cuando mis papás se ponían así en plan, te voy a dar lección, tú los mandabas a la goma. O sea, yo les decía, sí, órale, di lo que quieras, ajá, ajá, y ya acabaste, bueno, ahí nos vemos. Eso hacía yo, y eso hicieron mis 4 hijos conmigo también en su momento, ¿no? Entonces, ¿cómo establezco comunicación? ¿Cómo establezco una mirada enriquecedora? ¿Cómo puedo lograr hacerte una pregunta que realmente despierte tu interés? ¿Cómo puedo tener incluso una postura física que te invite a hablar, que te invite a tener confianza? ¿Cómo puedo ir tocando temas importantes, aprendiendo a escuchar primero lo que tú sientes y lo que tú dices? Ajá. ¿Y cómo puedo yo en un momento dado preferir el abrazo de mi hijo que la lección a mi hijo? De repente como papás hay que hacer esa elección. O sea, prefieres darle la elección diciéndole la verdad absoluta en la cual tú crees porque lo has vivido y tienes muchísimos más años de experiencia y ni modo que lo oiga aunque se enoje, o prefieres el abrazo donde yo te digo te amo, aquí estoy para ti, aunque no pensemos igual. Pues de repente yo escogería el amor y el abrazo que la doctrina y la verdad absoluta. ¿No? Pero no es fácil porque eso requiere humildad, eso requiere sencillez, eso requiere apertura, etcétera. Entonces, bueno, esta es mi reflexión personal de lo que yo he vivido y lo he vivido muchos años, ¿sí? Pero hoy es muy importante y lo que hicimos con Marta fue precisamente esto. Marta es una experta, ella lleva años estudiando los temas de mujer, de género, etcétera. Es muy hábil para poder trabajar con los chavos y logramos generar espacios muy seguros, espacios donde pudimos tocar temas importantes, donde pudimos tocar temas polémicos, donde pudimos conseguir que los jóvenes se abrieran y dijeran lo que sienten y dijeran que no tienen espacios como esos para hablar, que prefieren guardarse su opinión que pelearse con los adultos, etcétera. Y logramos incluso también que los adultos descubrieran un mundo diferente en los jóvenes, que los alumnos descubrieran que ese joven es tan persona como él lo era a su edad, que ese joven necesita amor, necesita comprensión, necesita abrazo, etcétera, antes que lecciones. Y cómo también ese joven te enseña a ti con su autenticidad, con su energía, con su capacidad, con sus sueños, etcétera. Y tú también puedes ser mejor y puedes crecer y todavía te falta. Y cómo te puede complementar. Entonces ha sido una experiencia maravillosa el poder crear estos espacios, el que Marta los haya dirigido, ¿no? En los primeros procesos, porque es muy hábil para hacerlo, tiene mucha experiencia, y Marta lo ha ido documentando muy bien. Yo creo que es una gran experiencia. O sea, en esta época de cambios tenemos que aprender a reinventarnos, pero tenemos que ser capaces de reinventar nuestra capacidad de hacer o de tener relaciones sociales de otra manera, de una manera distinta a la que ya yo tuve con mis papás. Y mis papás eran los que te decían, es que a mí mi mamá me manejaba con los ojos. Era lo típico, ¿no? Aquí con los ojos te decían que te fueras y te ibas, ¿no? Pues ese es un lenguaje del siglo pasado. Así que ha sido muy enriquecedor, ¿no? Y creo que
Creo que tenemos un enorme campo de acción con los jóvenes, porque también ellos tienen una gran necesidad de sentirse acogidos, de sentirse escuchados, de sentirse valiosos, etcétera. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por compartir con nosotros esta experiencia. Y bueno, pues ahora vamos con Marta, que al final es la que justo nos va a contar de dónde viene pues esta inquietud, de dónde vino este camino que te llevó a escribir este libro. Y bueno, pues, perdón. Y tal cual la pregunta sería esa, ¿cuál fue el camino que te llevó a escribir este libro y qué crees que ofrece? ¿Cuáles son sí, el regalito que nos quisiste dar cuando lo escribiste? Gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos. El libro está publicado con la editorial Encuentro y creo que lo que me llevó a escribirlo fueron muchos encuentros, realmente. Lo escribí en 9 días, lo escupí en 9 días que me encerré en Alemania, pero porque era algo que había dicho muchas veces, había compartido muchas veces y simplemente me tuve que sentar con el cerebro fundido del mes de julio y escribirlo y salió de una sentada. Pero lo que le habían precedido eran muchos encuentros, ¿no? Encuentros que alimentaron un recorrido académico y que alimentaron sobre todo una inquietud pastoral muy fuerte. Y cada uno de los dos tienen rostros y personas concretas, ¿no? Mi interés académico por el género empezó en el año 2000, cuando llegué a vivir a Roma, que era chiquitita, y seguimos la reunión de Pekín +5, que entonces en marzo, y el Papa Juan Pablo II hablaba de un nuevo feminismo y así. Ahí me encontré por primera vez, yo tenía 20 años recién cumplidos, con la palabra género. Intuí que era una palabra que tenía como mucho contenido implicado, ¿no? Y que según lo entendiéramos, pues podía llevarnos a unas cosas o a otras. Y desde ahí me interesó. Pero pues ahí lo que me preocupaba era el peligro, ¿no? El peligro que veía, pues por algunas cuestiones que se proponían en ese contexto. Y me encontré con una monja, un día que yo estaba hablando de los peligros de la ideología de género. Esta monja era africana y me dijo que yo no había entendido nada de la cuestión, porque para ella el término género era un término heurístico que le ayudaba a distinguir lo que ella era como mujer de las interpretaciones culturales de su ser mujer. Porque me dijo tal cual, dice: mi obispo me ha dicho que por qué quiero estudiar teología si las mujeres están hechas para estar en la cocina o en la sacristía. Y entonces el encuentro con esta monja me hizo entender que quizás yo no estaba viendo las cosas con todo el horizonte completo. Y después me encontré con Rodrigo Guerra. Me encontré con él primero personalmente, que me habló precisamente de las diferencias de las teorías de género y como que me dejó la semillita, y después me encontré con un par de artículos suyos sobre el tema y como que vi que la cuestión exigía ser pues más profundizada. Y después me encontré con el padre Lucas, que fue mi moderador de tesis, que me dijo: adelante, éntrale, ¿no? Entonces, pues todos estos encuentros fueron pues alimentando un estudio que la verdad no lo considero, o sea, es un inicio de un estudio, ¿no? Pero que por lo menos me han hecho dar cuenta de la complejidad de la cuestión y de que no hay que meter todo en una misma caja, ¿no? Que la cuestión del género es compleja y que hay muchas cosas rescatables, que hay otras cosas inaceptables, pero que hay que tratarlo pues eso, con precisión. Pero todo esto tenía un recorrido también de muchos encuentros en el ámbito pastoral, ¿no? Y ahí el primero, un día hablando con jóvenes en un curso sobre estos temas, ¿no? Donde yo todavía, yo empezaba a intuir que había que adaptar el lenguaje en estos temas, se me ocurrió decir que si la Iglesia quería interpelar al mundo sobre la cuestión del género, tenía que encontrar y desarrollar un discurso con los jóvenes y que tenían que ser ellos parte protagonista de esto, ¿no? Y un chico, Paco, que ahora se va a casar, eso fue hace como varios años, me dijo: yo te ayudo a hacer esto, ¿no? Y yo estaba empezando mi doctorado y yo: es que yo no tengo tiempo para empezar. Pero la verdad se animaron, en cuestión de 2 horas habían hecho un grupo de WhatsApp con chicos que luego se aumentaron y se quitaron, y todavía tenemos el grupo de WhatsApp, se añadió otro chico, Tiago, y se fueron, y todavía está ahí. Y me llamó mucho la atención, esto también lo cuento en el libro, ¿no? Pues cómo se lo tomaron como una misión personal, ¿no? Y yo aprendí mucho de estos chicos y sigo aprendiendo de ellos, ¿no? De que realmente yo pude aportarles algo, pero ellos me dieron quizás mucho más, ¿no? Y luego tuve la suerte de participar en el Sínodo de los Jóvenes, en la reunión presinodal del Sínodo de los Jóvenes, y ahí los jóvenes decían: queremos una palabra clara y empática de la Iglesia sobre estos temas. Y yo decía: ¿y dónde, no? Y luego fue el diálogo con la Mayab, ese diálogo intergeneracional, a mí me marcó profundamente, porque
fue la verdad una apuesta que, digo, nos salió muy bien, pero nos podía haber salido muy mal. Digo, aquí nos vamos a tirar con todo y como Miguel es un imprudente y yo le sigo, pues ahí nos tiramos, ¿no? Y salió muy bien y dije, es que basta crear las condiciones del diálogo y es posible, ¿no? Entonces, todo eso como que fue alimentando, ¿no? Un estudio, pero también como mucha inquietud de encontrar un lenguaje que interpelara, que creara puentes, etcétera, ¿no? Y luego vino la pandemia y otro encuentro importante fue con la Academia de Líderes Católicos, precisamente porque hicimos donde conocí a ti, de hecho, este curso, un curso sobre el género, y como la gente no tenía nada que hacer en esos tiempos, pues había 400 personas ahí, ¿no? Y de ahí lo que pasó es que empezaron a llover peticiones, ¿no? Y a llover que si una conferencia, un webinar, una tal, y que si para la diócesis, para la parroquia, para el colegio, para el movimiento, y pues era inatendible. O sea, me encanta y todo lo que se puede hacer, pues, y sobre todo con distintos movimientos, realidades eclesiales, diócesis, pero era imposible, ¿no? Y entonces ahí llegó Daniel Sada, que es el rector de la Francisco de Vitoria, y me dijo, lo que tienes que hacer es empezar a formar formadores. Y de ahí salió el curso, ¿no? Que es un curso, creo que está, la verdad, que es un buen recorrido, ¿no? Digamos, un planteamiento que ilumina antropológicamente, etcétera. Estamos ya en la segunda edición. Y lo que hice, y entonces ese cursito que plasmamos en la Francisco de Vitoria, yo le he dado en 1000 modalidades, en modalidad de 6 meses, en modalidad de una semana, en modalidad de 2 horas, en modalidad de 3 días, en modalidad de tal. Y entonces fue muy fácil en el momento en el que me encerré 3 días, 9 días, escribirlo porque tenía detrás pues todas las conversaciones, sea con adultos en estos cursos que también con los jóvenes, ¿no? Entonces la verdad fue como eso, como plasmarlo simplemente, ¿no? Entonces lo que hay detrás de esto, y luego que saliera fue un regalo de la editorial, la verdad, porque yo estaba con la idea, y con esto termino, de hacer un libro, pero pues no tenía tiempo y digo, pues en verdad debería de preparar mis clases del año que viene, porque yo lo que hago luego es improvisarlas, y entonces como que quería borrar de mi calendario el tiempo que tenía. Y me contactaron de la editorial para sugerirme hacer este trabajo, y eso fue pues un empujón. La verdad, si ellos no me llegan a dar ese empujón, yo no me encierro a escribirlo, ¿no? Entonces, pues detrás de todos estos encuentros veo que pues yo creo que es un camino providencial donde el Espíritu Santo como que va juntando ahí los hilos, las personas que estimulan, que enriquecen, que empujan, y estoy convencida de que las preguntas, eso lo repito mucho y es una certeza, que las respuestas a las grandes preguntas de nuestro tiempo, Dios no las da ni a llaneros solitarios, ni a protagonistas que trabajan solos, ni a por el estilo, sino que las da a comunidades orantes que caminan juntas, ¿no? Y ese librito, muy sencillo, es el fruto de muchos encuentros con distintas comunidades, y lo que yo espero es que active comunidades orantes, ¿no? Que veamos juntos cómo seguir afrontando esto, que realmente es un reto, pero me parece que es también una grandísima oportunidad, ¿no? Por lo que decía Rodrigo, que hasta ahora lo hemos afrontado mal esta cuestión y había muchos límites, y pues creo que tenemos la oportunidad de decir una palabra que hoy realmente interpele, que sea creíble y que ilumine las oscuridades de nuestro tiempo. Y ya, me callo. Eso es. Muchas gracias, Marta, por compartir el proceso. Y bueno, ya sé que no te va a encantar, pero me voy a dar el permiso también de agradecerte a nivel personal, pero por toda la gente que sé que este libro y que este esfuerzo y el que haya sido fiel a lo que Dios ha puesto en tu corazón, tanto bien que nos ha traído a nosotros y a mucha gente. Entonces, muchas gracias. Ahora, pues, si les parece, voy a pasar con la siguiente ronda. Rodrigo, volvería contigo para preguntarte justo, pues bueno, después de todo esto y del enorme esfuerzo que hiciste por poder condensar en 10 minutos tanto contenido antropológico y teológico, que te agradecemos infinitamente tu claridad. Quisiera preguntarte, ¿cómo crees que este libro puede aportar a las necesidades actuales, específicamente en el tema de, bueno, en la iglesia, ¿no? En las necesidades propias del ámbito, pues sí, de la iglesia en general, que pues, somos todos, ¿no? Uy, muchas gracias. Creo que el libro aparece en un momento muy afortunado. Como todos sabemos, el mundo contemporáneo está muy polarizado, las posiciones extremas han devorado el centro, y hoy muchas veces el que no haya un centro
pacífico, dialogante, racional, en política, en cultura, en religión, etcétera, hace que las violencias se acerquen. Creo que el libro de Marta Rodríguez aparece de manera muy providencial en un momento en que necesitamos reconstruir ese espacio de centro. No de centro geométrico entre derecha e izquierda o entre posiciones de ese tipo, sino más bien ese espacio de encuentro. La palabra centro como punto de encuentro, en donde todos podemos aprender de todos. Voy a decir esto mismo ahora de otra manera. Eh, Cuando uno estudia las teorías de género, uno de repente descubre que en efecto cada teoría de género expresa una filosofía. Hay teorías de género de corte postestructuralista, otras existencialista, alguna por ahí marxista, hasta algunas de tipo aristotélico, y de repente uno se da cuenta de que hay problemas, que hay deficiencias, que hay reduccionismos, y fácilmente uno cae en la trampa un poco mental de pensar, ah, la ideología de género es principalmente algo así como una posición liberal, como una posición liberal en materia de sexualidad y de la dimensión sociocultural en la que se vive la sexualidad. Sin embargo, voy a decir algo, espero que, a ver, me interese también oír la reacción de Marta, pero creo que el libro de Marta también nos ayuda a dar una luz, a entender que también existe ideología de género en algunas posiciones conservadoras. Es decir, que también hay reduccionismo y hay manipulación y hay abuso a la hora de interpretar la sexualidad y su dimensión sociocultural. Cuando de repente se sobresimplifican las cosas y se afirma, por ejemplo, que solo existe identidad de género perdón, identidad sexual y que la identidad de género es algo así como un concepto perverso del que no hay que aprender nada. Un error grave. Me dio mucho gusto encontrar en el libro de Marta continuamente afirmaciones que decían, tenemos que aprender. Hay una dimensión heurística en la categoría género. Es decir, heurística significa que la palabra género nos permite ver cosas que de otra manera no estaríamos viendo. Desigualdades sociales, relaciones de poder mal planteadas, formas de convivencia en la sociedad y hasta en la iglesia que tenemos que aprender a purificar y a superar. La categoría género las visibiliza. Es decir, las cuestiones de género son una gran oportunidad para aprender antes que para combatir. Luego vendrá el momento de las correcciones y del señalamiento de deficiencias, pero primero que nada, tenemos que darnos permiso de aprender. A mí me gusta siempre poner el siguiente ejemplo al momento de hablar de este tipo de temas, que es, ¿cuándo es cuando la iglesia ha avanzado y ha aprendido de manera así sustantiva, de veras fuerte? Me gusta contar dos anécdotas. Una sucedida en el siglo XIII, hágame usted el favor. Hace muchos, muchos siglos, un jovencito de 21 años se acerca a su profesor de filosofía en la Universidad de París y el profesor le dice, oye, ¿qué te parece si estudiamos al filósofo del enemigo, al filósofo de los malos? El enemigo de la cristiandad en el siglo XIII era el Islam. Era enemigo militar, enemigo cultural, enemigo religioso. O sea, no era cualquier cosa, ¿eh? Era una cosa tremenda, tremenda. Y que muchos cristianos pensaban que tenía altas posibilidades de triunfar en esta gran batalla medieval. Y el maestro de este jovencito en la Universidad de París le dice al chavito de 21 años, oye, ¿qué te parece si estudiamos al filósofo que justifica y ampara la cosmovisión de los enemigos? Pues el niño este seguramente le dijo a su maestro, oiga, pero eso es muy peligroso, ¿no? Manita, ya me estoy pasando los 10 minutos, entonces nada más resumo la enseñanza esta. El filósofo se llamaba Aristóteles, el maestro se llamaba Alberto Magno y la criatura esa de 21 años se llamaba Tomás de Aquino.
consiguen, tal vez no de la mejor manera, los libros de Aristóteles y los comienzan a estudiar. En aquel entonces no había librerías. Entonces los libros se conseguían a veces de manera no muy santas, no muy santas, se les quitaban a los árabes y las traducían del árabe al latín. Y entonces comenzaron a estudiar las obras mal traducidas de Aristóteles al latín. ¿Y cuál es la sorpresa? Que Alberto le enseña a Tomás un método. Primero vamos a ver la dosis de verdad que hay en este perverso y peligroso autor. Y luego vamos a ver sus límites. Porque si invertimos la fórmula, como el mal y el error no iluminan, sino lo que ilumina es la verdad y el bien, si invertimos el orden, no vamos a ver nada, porque la oscuridad no ilumina la luz. Es la luz la que ilumina la oscuridad. Entonces tenemos que detectar primero la parte de verdad. Creo que el libro de Marta, en el fondo, nos está invitando a todos, a nivel pastoral, a nivel pedagógico, a nivel, por supuesto, académico. Primero que nada, abrirnos a la oportunidad de aprender lo que haya de verdadero, bueno y bello en las muchas teorías de género para integrarlas a una antropología más complexiva, más integral, como la que tenemos en el pensamiento cristiano, en la nueva síntesis que nos ha regalado Juan Pablo II, por ejemplo, e integrando, purificando y ayudándole a muchas cosas a encontrar su lugar, poder responder no de manera reaccionaria, sino de manera propositiva y alegre a los desafíos sobre la sexualidad y el género del mundo contemporáneo. Por eso, de veras, no puedo más que recomendar la lectura del libro. Creo que a quien tenga alguna inquietud intelectual le ayudará, a quien tenga inquietudes pastorales le ayudará, a quien desee no ser meramente reaccionario, sino reaprender a ser buena noticia en medio de nuestro mundo confuso, le ayudará. Hay libros que hoy denuncian la ideología de género desde la reacción, desde el combate, desde la espada, desde la actitud de cruzada. Y normalmente ese tipo de actitudes apologético-defensivas no nos ayudan ni como iglesia, ni en el ámbito estricto del pensamiento a dar un paso nuevo y hacia adelante, como el que hoy necesitamos dar para no quedar en fuera de juego. Le agradezco mucho a Marta el que haya escrito este libro y que a todos nos anime a no cejar a las actitudes reaccionarias, sino a siempre aprender lo que haya que aprender, porque la verdad, decía Santo Tomás, dígala quien la diga, procede del Espíritu Santo. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Diana, ahora a ti te quisiera preguntar, ¿qué crees que el libro le aporta justo a los padres de familia, formadores y docentes? Claro que sí, Pau. Bueno, pues el libro de Marta verdaderamente aporta, si yo lo tuviera que resumir en una palabra, aporta esperanza. Porque si en mi intervención pasada les hablaba de esa aparente imposibilidad de diálogo, Marta nos deja claro a través del recorrido que va haciendo cómo es posible dialogar, cómo hay que poner ese terreno seguro del que hablaba Miguel y del que habla Rodrigo, que se den las condiciones y es posible que las dos generaciones dialoguemos y tendamos puentes. Creo que eso queda muy claro a lo largo del libro y es una de las grandes aportaciones, la posibilidad de dialogar sin discutir. Esto que decía Rodrigo, no de manera reaccionaria, sino de manera que verdaderamente nos estamos acercando al corazón del otro. También algo que nos aporta a los padres de familia, formadores y docentes es conocimiento, es contenido, porque si tú eres formador, si tú estás frente a un grupo de jóvenes en el aula, si tú eres padre de familia que tienes hijos adolescentes, es tu compromiso prepararte, es tu compromiso formarte. Y aquí hay una gran herramienta. De verdad, de manera magistral, Marta hace un recorrido para entender cómo se acuña el término género, cómo va de la medicina a las feministas, a la política, y de manera muy clara puedas tener en tus manos también
esos fundamentos, esa claridad para establecer un diálogo abierto. Hoy es verdad, como decía Miguel, hay muchos jóvenes que se sienten solos y también muchos adultos que se puedan sentir frustrados. Para mí, la aportación del libro de Marta es verdaderamente una oportunidad de crecimiento en este ámbito. Y date la oportunidad de leerlo, disfrutarlo, recorrerlo, para que puedas abrir ese diálogo y esa verdadera escucha que es a lo que estamos llamados. Marta habla en su libro cómo podemos visualizar el tema de género como un callejón sin salida, pero la realidad es que ese laberinto, al momento que vas recorriendo los capítulos, vas encontrando esa luz en el camino, esa luz que te va a iluminar a ti en primera persona y luego hacia los que te rodean para poder dar respuestas. Creo que también tenemos un compromiso con nuestros jóvenes de que esas respuestas vengan iluminadas de escuchar sus preguntas y de no tener miedo a escuchar sus preguntas. Entonces, para mí, en resumen, la aportación del libro de Marta es mucha esperanza, oportunidad de crecimiento y un gran contenido que te puede ayudar en tu labor como padre de familia y como formador. Muchísimas gracias, Diana, y me encantó que recuperaras estos elementos del libro, porque aparte de todo, creo que es un libro muy pedagógico y que es accesible para quienes a lo mejor no entendemos de categorías tan complicadas. Muchas gracias. Miguel, ahora a ti te quisiera preguntar, pues justo, ¿cómo crees que este libro puede acompañar e iluminar en los ámbitos educativos, específicamente universitarios? Bueno, yo creo que el libro está sustentado teóricamente muy bien, pero muy sólido también por una experiencia práctica. Y muchas veces en estos temas lo que nos falta es cómo brincar de la teoría a la práctica, cómo brincar para poder saber algo en lo que yo creo firmemente, pero cómo puedo hacerlo digerible para alguien, ¿no? Entonces, creo que por un lado el libro nos brinda la certeza de que se puede lograr, porque hay mucha gente, sobre todo del lado de los adultos, que pensamos que es imposible el diálogo, que pensamos que es imposible poder llegar a un punto de encuentro, poder tener una comunión, etcétera, ¿no? Y por otro lado, nos da esta certeza de que podemos lograrlo y nos da elementos que nos pueden ayudar a tener estas pistas. Yo creo que hoy es una preocupación permanente en cualquier centro educativo que tenga con claridad a la persona en el centro, como lo tenemos nosotros en nuestras universidades, sabiendo que la persona es el centro de todo nuestro actuar y todo lo que hacemos gira alrededor de poder brindar a ellos esta formación integral y esta capacidad de crecer como personas y no solamente de manera intelectual. Pues tenemos aquí una herramienta muy valiosa para poder abrir los espacios en nuestra comunidad. Difícilmente vamos a hacerlo de manera natural si no le prestamos atención, si no dedicamos a formar a nuestros profesores, a nuestros directores, si no tenemos, aquí en la universidad tenemos un cuerpo de mentores de casi 300 mentores y todos los alumnos de todas las carreras, de todos los semestres tienen mentoría. Y en esta mentoría, el mentor lleva detrás muchísimas horas de capacitación, entre las que se encuentran los talleres que hacemos con Marta, para poder tener esa capacidad de dialogar, de escuchar, de generar puentes, pero además tenemos una visión y un proyecto. Queremos llegar hasta aquí, queremos que pases por estas etapas, queremos que vayas recorriendo este camino y te vamos a acompañar en ese camino para que cuando tú te gradúes, tengas no solamente una visión académica y profesional, tengas un proyecto personal de vida integral, donde tu dimensión personal, espiritual, física, social estén contempladas y no solamente una visión material y profesional de lo que quieres hacer. Y en este recorrido también hemos encontrado algo muy interesante, ¿no? Que el que se prepara como formador, como mentor, etcétera, de repente descubre que también es mejor profesor, descubre que es mejor esposo, descubre que es mejor papá,
porque esto que fue aprendiendo y este cambio en su postura personal, este cambio en su mirada, este cambio en su capacidad de escuchar, de generar estos puentes, se los lleva a su salón de clase y se los lleva a su casa. Y entonces su relación con su esposa, con sus hijos, también se ve positivamente afectada por este cambio de actitud, por este cambio de mirada, por este cambio de capacidad de escuchar. Así que es una tremenda apuesta, porque en el mundo de hoy, en el caso nuestro en la universidad, decimos eso, ¿no? La cita de Dios con estos jóvenes es aquí, para muchos de ellos, cuando ya no fue la familia, cuando ya no fue los elementos que tradicionalmente existían hace 20 o 30 años, probablemente en muchos de los casos de nuestros alumnos la cita es en la universidad. Y en la universidad tendremos que ser capaces de encontrarlos, de hacerles pensar en su dignidad, en su valor, en la capacidad que tienen de crear, de soñar, de crecer y sobre todo tenemos la enorme oportunidad de darles testimonio, de darles ejemplo. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y nuestro ejemplo de amor, de acercamiento, de abrazo, es lo que les va a transformar y es lo que les va a decir si se puede vivir de otra manera, si se pueden hacer las cosas distintas, no como las dice el mundo, ¿no? Así que yo le agradezco mucho a Marta esta recopilación de todas estas experiencias, porque de verdad es muy valiosa. Y porque hay una enorme escasez, ¿no? Hoy en día tenemos la televisión y todo, la tenemos llena de violencia, podemos encontrar miles de cursos de cocina y de muchísimas cosas, ¿no? Podemos aprender a programar, pero estos temas es muy escasa la disponibilidad de información certera, bien hecha, como lo ha hecho Marta en eso. Entonces yo estoy seguro que va a tener una enorme trascendencia y va a tocar muchas vidas. Y aunque no lo llegue a ver Marta y aunque no todos tengamos la oportunidad de decírselo, va a haber mucha gente que va a decir, wow, esta idea me marcó porque la pude aplicar y funcionó. Así que Marta, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, Marta, ahora, como última pregunta, me gustaría preguntarte un poco hacia dónde va o cuáles son esas inquietudes que hay en tu corazón con respecto al libro. O sea, ya lo escribiste, ¿qué te gustaría que fuera como ese fruto que viniera después de haberlo escrito? Y bueno, ¿cuáles son esas esperanzas que hay en tu corazón para allá? Hacia dónde va lo sabe el Espíritu Santo, porque como decía, esto viene de muchos encuentros, pues vamos a ver qué hace Dios a partir de esta... Yo me imagino como una piedrecita que es como, ¿no? Y luego las ondas, pues quién sabe dónde lleguen, ¿no? Y tampoco dependen de mí. Retomo lo que comentaba antes de que yo creo que de verdad estamos ante un desafío grande y la respuesta tiene que venir de comunidades orantes que caminan juntas, ¿no? Y una comunidad es una comunidad donde hay distintos carismas metidos, una comunidad que es la iglesia, ¿no? En toda su riqueza y en todos sus carismas y diversidad y tal, ¿no? Entonces lo que yo me imagino, lo que yo soñaría es que el libro sea como un primer paso para que algunas personas que no han tenido la oportunidad de acercarse al tema tengan al menos un lenguaje común, una mirada, y luego hacer laboratorios. O sea, me encantaría que en diócesis, en movimientos, en colegios, se juntara la gente, se pusiera a la escucha del Espíritu Santo, ya presuponiendo un primer lenguaje común y decir, bueno, a ver, ¿cómo desarrollar? El otro día hablaba con unas diócesis de un país y yo le decía, para mí la pastoral se tiene que desarrollar en distintas líneas, ¿no? Por un lado, tendríamos que desarrollar un discurso que realmente sea creíble y significativo para los jóvenes de hoy, que no ven en la iglesia un interlocutor en estos temas. Entonces, ¿cómo formar formadores para que el discurso en la catequesis ordinaria, en la propuesta, sea realmente creíble e interpele? Ahí eso pues hay que trabajarlo y dependerá de cada lugar, pero es toda una línea, ¿no? Pero después hay otra línea que es la pastoral con las personas que tienen confusión de género, que se identifican con la comunidad LGTB. ¿Qué propuesta de camino, de santidad, de configuración con Jesucristo? El otro día hablaba con una chica con atracción al mismo sexo y me decía, qué difícil es encontrar comprensión, acompañamiento, propuesta de santidad. O sea, no estamos formados, no sabemos dar tampoco una palabra de esperanza, como decía Diana, de dirección a estas personas en su camino de santidad. Yo no estoy hablando de cosas ni terapéuticas ni de nada por el estilo, o sea, en su camino como cristianos, ¿no? Pero después está la línea de la pastoral de los padres también, de familia, que también
hay un gran vacío, a veces se sienten culpables, se sienten también incluso juzgados, porque hay algunos discursos, perdón, se me está yendo el pelo, hay algunos discursos también muy, muy reductivos, ¿no? Que dicen cosas como que la atracción al mismo sexo es porque hay un padre violento, una madre ausente, y uno dice, a ver. O sea, qué afirmación tan dura, tan poco, o sea, no es así, o sea, definitivamente eso puede ocurrir, pero es mucho más complejo que eso. Y entonces, pues una pastoral para estos padres de familia también, pero luego también me gustaría desarrollar talleres para que más personas puedan hacer diálogo intergeneracional sobre estos temas, o sea, dar una metodología, digamos, para que agentes de pastoral, padres de familia, estoy pensando en hacer unos videitos, ¿no? Que ayuden a dar este método, ¿no? O sea, para que más personas puedan ponerse en camino. O sea, yo repito, he tirado una piedrecita, yo no tengo las respuestas a este cuento, es mucho más complejo, pero en la medida en que nos pongamos todos a la escucha de la realidad, del espíritu unos de otros, creo que vamos a poder ir dando, realmente iluminando esta cuestión, ¿no? Entonces, lo que yo espero es que muchos otros quieran trabajar y quieran trabajar así, ¿no? Con esta mirada, en comunidad, compartiendo, aprendiendo unos de otros. Eso en la parte pastoral. Y en la parte más académica, yo sueño, y Rodrigo, si me ayudas, me tiro, con hacer un seminario de diálogo serio con las teóricas de género. O sea, juntarnos con Judith Butler y compañía, Bella, y decir, vamos a hablar. Vamos a dialogar en serio, bien planteado. Yo no tengo el nivel académico para hacer eso, pero podríamos pensarlo. Y creo que ese es el tipo de pasos que podemos ir dando, ¿no? Porque sin pensamiento la pastoral también pues está más débil. Entonces creo que hay que hacer un esfuerzo paralelo en las dos líneas. Y ya, esos son mis sueños. Por ahora. Fantástico sueño. Hace algunos años, Marta Tarasco justamente quería organizar un diálogo que tuviéramos con Marta Lamas para Mira. hablar de estas cuestiones a fondo. Pero no, nunca logró convencer a quien tenía que convencer. Tal vez hacía falta que apareciera Marta Rodríguez para que estas Con cosas cariño puedan todo darse. se puede, con cariño todo se puede. Vamos a ver si Dios nos Puedes, lleva por Martín. ahí. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, nos quedan 3 minutos objetivos, 2 del tiempo que teníamos pensado. Solo, bueno, 3 comentarios que creo que son importantes. El primero, muchas personas nos están preguntando dónde poder encontrar el libro. Bueno, el libro, como bien lo dijiste, Marta, es de Editorial Encuentro. En todas las librerías que vendan Editorial Encuentro lo pueden encontrar. En México se puede encontrar en librerías Gonville. Pero yo quisiera preguntarte si hay algún otro canal que ya se haya abierto en Internet. Por Sí, ejemplo, nos preguntan de Argentina y de otros espacios en donde pueden comprar esos libros. sí. Yo aquí debería de venir más preparada, pero la editorial difunde en muchos países de Latinoamérica. Ahora mismo no los tengo delante, pero sé que en Argentina, en Colombia y en varios otros yo sugeriría que escriban a la página del editorial. Hay una que es editorial.mx de México, quizás ahí mismo, o a la de España, y ahí les van a saber orientar en qué librerías o si encargarlos online. También decir que para pedidos grandes pueden escribir también a la editorial o a mí los pongo en contacto porque pueden, o sea, una cosa es encargar un libro, que es muy fácil, pero si quisieran encargar 50 para un lugar en concreto, entonces ahí les pueden también hacer una oferta más conveniente. Y eso la editorial, yo he puesto en contacto un par de personas y están muy disponibles para hacerlo. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, bueno, también volver a mencionar que también Sí. está la versión online, bueno, que se puede conseguir en aquellos países en donde sea más difícil que puedan llegar, porque veo aquí varias solicitudes al respecto. Entonces, eso en cuanto al tema de los libros. Y bueno, por otro lado, nada más una petición rápida, Rodrigo, porque si no nos vamos a quedar con la cabeza dando vueltas. ¿Cuál fue la segunda vez que la iglesia avanzó de manera sustantiva? Porque nos quedamos con la una. Si nos la pudieras por lo menos mencionar para investigar, creo que ayudaría. La iglesia ha avanzado muchas veces, pero a mí me gusta poner un segundo ejemplo, que es el caso en donde uno también era un jovencito preparando su tesis doctoral, no sabía de qué hacerla, él se daba cuenta de que había que ayudar a que la iglesia
renovara sus convicciones y sobre todo su metodología de investigación en el ámbito de la ética. Y entonces un profesor le dice, oye, ¿por qué no haces una investigación de este filósofo alemán? Y el jovencito le dijo, oiga, pero este filósofo alemán, pues sí, era católico, pero luego abandonó la fe, dejó a la esposa, sedujo a una alumna con la que tuvo un segundo matrimonio. Imagínense, o sea, es el profesor seductor de alumnas, allí en plena aula, ¿no? Que escribió muchos libros, pero con un itinerario de vida de ese tipo. Y entonces el profesor mayor le dijo, sí, usted anímese, haga su tesis y va a ver que el método de este autor le va a ayudar a repensar la moral católica. El jovencito era Karol Wojtyła. Esto sucedió allá en la Universidad Católica de Lublin y el autor al que le dedicó su tesis doctoral en filosofía es Max Scheler. Max Scheler, uno de los padres de la fenomenología y de la filosofía de los valores, que claro, tuvo una vida él muy particular, muy complicada. Su filosofía no es perfecta, tiene algunas deficiencias importantes, sobre todo un excesivo emotivismo. Sin embargo, el método que aprendió Wojtyła estudiando Max Scheler le ayudó a darle un nuevo vigor argumentativo, no solo a su filosofía personal como Karol Wojtyła, sino luego ese método ayudó a renovar el magisterio pontificio. La teología del cuerpo y del amor humano no sería nada sin el método fenomenológico que Wojtyła aprendió de Max Scheler. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vas a dejar dormir, o bueno, por lo menos con una inquietud para seguir investigando. Y bueno, muchas gracias a los cuatro por su participación, por todos esos puntos. Hay muchas preguntas que pues yo invitaría justamente a que leyeran el libro. Creo que muchas de esas preguntas que se mencionaron justo sobre cómo poderse acercar a diferentes personas, a diferentes realidades, el cómo poder encontrar este punto que tú ponías también, Miguel, sobre la mesa de la verdad y el abrazo, ¿no? Cómo poder abrazar estas dos realidades. Pues bueno, creo que muchas pautas las van a poder encontrar ahí en el libro, pero no quisiera que nos fuéramos sin pedirle a Marta que nos dé un último mensajito y si nos puede compartir en dónde podemos ir siguiendo pues estas inspiraciones que Dios vaya poniendo en su corazón para poder irnos sumando en la medida de lo posible y de las posibilidades. Gracias, Marta. Pues digo, a mí como mensajito final solo diría que creo que muchas de las cuestiones que nos preocupan las podemos dejar de ver como problemas y ver que son quizás oportunidad e incluso solución, ¿no? Un poco lo decía antes Miguel. Los jóvenes no son los que tienen un problema, los jóvenes son parte de la solución en esta cuestión que no sabemos cómo afrontar. Me atrevería a decir que el género no es el problema, sino que el género es el terreno donde tenemos la oportunidad también de una comprensión mejor de la sexualidad que en algunas ocasiones hemos tenido un poco ideológica, como comentaba también Rodrigo, ¿no? Entonces, y esto no es un optimismo barato, creo que esto es el Evangelio, o sea, la certeza de que no hay mejor momento que el aquí y ahora para proponer la verdad y la belleza del hombre y de la mujer. No hay mejor momento, ¿no? Están los campos listos para la siega. Y creo que el camino es el diálogo, ¿no? El diálogo, y de nuevo, el diálogo no es relativismo, no es decir tú tienes una parte de verdad. Y que el diálogo desde esa mirada que nos recordaba de Rodrigo, ¿no? De Santo Tomás, de Karol Wojtyła, de Finance, ¿no? De quienes saben reconocer las semillas de la verdad que hay en todo, ¿no? Partir de lo que sí tenemos en común, partir de lo para... Y todo con cariño. De verdad, parece una... Porque muchas de las resistencias en la polarización que vemos, en el diálogo intergeneracional, pero también en el diálogo más en el campo cultural, es por cuestión más afectiva. El bloqueo es de orden afectivo, no intelectual. Entonces, yo creo que también si uno va desarmado, si uno va con el corazón en la mano, sinceramente, creo que es mucho más fácil después no siempre llegar a un acuerdo en un primer encuentro, pero sí al menos dejar de ser enemigos. Por si no somos enemigos ya es muchísimo. Yo no pretendo ponerme de acuerdo con Judith Butler, es que creo que no lo vamos a lograr nunca. Pero si hubiera un respeto recíproco, ya sería un grandísimo paso y un comprender un poco mejor la posición del otro, ¿no? Creo que eso yo lo he aprendido también de los focolares, que son muy buenos con el diálogo, ¿no? Entonces,
Pues eso, yo creo que una palabra de esperanza, un ánimo a saber que es eso, que es una cuestión compleja para el que no tenemos, como nos recuerda la Veritatis Gaudium, no tenemos la cultura necesaria para superar este desafío, pero podemos ir construyendo liderazgos que marquen los caminos, ¿no? Y eso, repito, se hace en comunidad. Gracias por las personas que estáis aquí. Realmente los 4 que estáis aquí habéis sido piezas importantes en este itinerario y pues que Dios nos siga llevando, no sé dónde, pero que nos siga llevando. Y ya está. Amén. Muchas gracias. Amén. Pues si quieres, nada más nos podrías compartir en dónde podemos, bueno, no sé si se va a poder compartir la grabación de la... Sí, va a estar en el canal de YouTube del Ateneo, si no me equivoco. Muchas Sí, gracias. creo que sí. Perfecto. Sí. Okay. Y yo la verdad no soy muy buena en redes, pero sí todo lo que hago lo intento publicar en Facebook y en Instagram. Es lo único que no tengo ni canal de YouTube ni nada porque no me da mucho. Pero en Facebook, yo sé que es de viejos y que es un poco rudimentario y así, pero al menos sí suelo lo que es de trabajo, irlo, o sea, de misión más bien, irlo publicando ahí. Es una forma, si quieren, de seguir, y también en Instagram. Pues muchísimas gracias a todos, un abrazo grande y bueno, pues a seguirle por favor, Marta, estamos pendientes de todo lo que venga. Muchas gracias.